Personas y personajes, héroes y villanos, próceres y anónimos, de todos se pueden contar grandes epopeyas, o lo que será simplemente una historia más. En Personas y personajes nos encontramos una historia fascinante, la de Juana de Arco. Juana de Arco, como les decía, es protagonista de una historia impresionante que ya mismo les voy a contar. Juana nació en un pequeño pueblito francés llamado Domremy. Su padre Jacques era agricultor, no era pobre, pero no le hizo gracia la venida de otro nuevo hijo a su familia, ya que Juana tenía 3 hermanos mayores. Su mamá se llamaba Isabel. Todo comenzó cuando tenía 13 años, según lo que ella misma contó en el juicio que terminaría con su muerte, cuando escuchó una voz de Dios. El hecho sucedió al mediodía en el jardín de su casa. Añadió que la primera vez que la escuchó sintió una gran sensación de miedo. Cuando escuchó la voz de Dios por tercera vez, le pareció reconocer a un ángel, y aunque a veces no la entendía demasiado bien, primero esa voz le aconsejó que frecuentara las iglesias y después que tenía que ir a París, sobre lo cual la empezó a presionar. Además, esta voz la escuchaba 2 o 3 veces por semana. No mucho después reveló otro de los mensajes clave que le envió. Ella me decía que yo levantaría la colonización y devolvería la libertad de Orleans. Empezó a aprender el manejo de la espada y a estudiar tácticas de guerra, lo cual le llevó 3 años. Y un año más tarde convenció al duque de Orleans en que la dejara comandar el ejército para echar a los ingleses que habían invadido esas tierras. Y así sucedió, y lideró un ejército en una serie de victorias impactantes que cambiaron el curso de la guerra. Todos los historiadores están de acuerdo en que el ejército tuvo un gran éxito durante la corta carrera de Juana. Su fama se hizo enorme y se convirtió en un mito viviente. Tal es así que convenció al rey Carlos VII de que expulsara a los ingleses de Francia, y éste le dio autoridad sobre sus ejércitos, con el resultado exitoso en campañas que revitalizaron la facción de Carlos VII durante la Guerra de los 100 años y permitieron la coronación del monarca. Como recompensa, el rey eximió a Domremy del impuesto anual a la corona. Esta ley se mantuvo en vigor hasta hace aproximadamente 100 años. Logrado su cometido, Juana de Arco dejó de oír sus voces interiores y pidió permiso para volver a casa, pero ante la insistencia de quienes le pedían que se quedara, continuó combatiendo. Pero los intereses de algunos franceses que comerciaban con Inglaterra terminaron por traicionarla, y fue capturada por soldados borgoñeses que la entregaron a sus aliados ingleses. Fueron conducidos ante un tribunal eclesiástico en Rouen que la juzgó de herejía y brujería. Pasó 14 meses de interrogatorio, tras lo que se le acusó de maldad por vestir ropas masculinas y de herejía por su creencia de que era directamente responsable ante Dios y no ante la Iglesia Católica. El tribunal la condenó a muerte, pero al confesar y arrepentirse de sus errores, la sentencia fue conmutada a cadena perpetua. A su regreso a la prisión volvió a usar vestidos de hombre, por lo que de nuevo fue condenada, esta vez por un tribunal secular, y el 30 de mayo de 1431 fue enviada a la hoguera en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. 25 años después de su muerte, la Iglesia revisó su caso y la declaró inocente. En 1920, el Papa Benedicto XV la canonizó. Ese mismo año fue declarada como la santa patrona de Francia. Su fama se extendió inmediatamente después de su muerte. Fue venerada por la Liga Católica en el siglo XVI y adoptada como símbolo cultural por los círculos patrióticos franceses desde el siglo XIX. Fue también una inspiración para las fuerzas aliadas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Una historia única,
La de Juana de Arco.